Nunca imaginé que las palabras más duras de mi vida saldrían de la boca de mi propia hija. Aquella tarde, mientras cerraba las cortinas para que la luz no delatara mis lágrimas, ella gritó algo que todavía resuena en mi memoria, como una puerta que se cierra para siempre. Mamá, eres una carga. En ese instante, sentí que el suelo de mi casa, el único lugar que siempre me sostuvo, se quebraba bajo mis pies. Pero lo que mi hija no sabía es que yo guardaba una verdad enterrada desde hace años, una verdad que jamás imaginó, y que, cuando por fin salió a la luz, cambió nuestras vidas para siempre. Me llamo Reina Morales, tengo 71 años, y nunca pensé que a mi edad todavía tendría que aprender a defender mi dignidad, sobre todo de la persona que más amé en este mundo, mi hija. Lo digo porque aquel día, justo antes del amanecer, escuché un grito que me atravesó como un cuchillo viejo y sin filo, uno que duele más porque no corta, solo desgarra. Mamá, eres una carga. Esa frase, lanzada con furia, quedó suspendida en el aire como un eco que no quiere morir. Caminé despacio hacia la cocina, tratando de no dejar que mis manos temblaran. No era miedo. Era la sensación amarga de que algo dentro de mí había cedido, pero no se había roto del todo. No. A mi edad, una aprende a caer sin desmoronarse. Mientras recogía los restos del desayuno, mis ojos se detuvieron en la ventana. El sol comenzaba a tocar las hojas del naranjo que planté cuando mi hija tenía apenas 6 años. Recuerdo sus risas, sus trenzas desordenadas, sus dedos manchados de tierra. ¿En qué momento dejé de ser su raíz para convertirme en un estorbo? Ese pensamiento dolió más que el grito. Porque esta historia real no empezó con desprecios recientes. Empezó hace mucho tiempo, con una mujer, yo, que quedó viuda antes de los 30 y que tuvo que aprender a sobrevivir con una niña en brazos y un corazón lleno de miedo. Fui costurera, fui empleada doméstica, fui cuidadora de ancianos, lo que hubiera que ser para que mi hija nunca pasara hambre. Pero la vida, tan silenciosa como cruel, cambia los corazones sin avisar. El olor del café quemándose me trajo de vuelta. Apagué la cafetera y apoyé las manos sobre la mesa, respirando hondo. Mi casa, la de mis recuerdos, la de mis sacrificios, se sentía ajena, demasiado ordenada, demasiado silenciosa, demasiado fría, como si también ella hubiera dejado de reconocerme. Entonces escuché la puerta del cuarto abrirse. Mi hija salió sin mirarme, revisando su celular, con esa prisa que no es física, sino emocional, la prisa de quien quiere huir de su propia conciencia. ¿Dejaste lo que te pedí?, murmuró. Sí, está en la mesa, respondí con una voz que ni yo reconocí, tan baja que parecía pedir permiso para existir. Ella tomó lo suyo, suspiró con fastidio y añadió: voy a salir, no sé a qué hora vuelvo. Asentí en silencio. Quise preguntarle si regresaría a cenar. Quise recordarle que guardé su pan dulce favorito. Pero no dije nada. A veces callar duele menos que ser ignorada. La puerta se cerró con un golpe que retumbó por toda la casa. Cuando el silencio volvió, respiré hondo y caminé hacia el corredor. Allí guardo algunas fotografías, mis tesoros pequeños. Toqué una donde estamos las dos. Ella con ojos brillantes, yo más joven, con un rostro cansado pero lleno de fuerza interior. Ese recuerdo me abrazó, la realidad me soltó. Me pregunté cuándo empezó a verme como un peso. ¿Sería después de su matrimonio? ¿Cuando volvió a casa tras su divorcio? ¿O quizá yo me aferré tanto a mi papel de madre que nunca vi que ella ya no me veía como tal? Una punzada aguda me atravesó el pecho. Pero no era tristeza, era lucidez. Mi hija no conocía la mitad de mi historia. No sabía lo que sacrifiqué. No sabía el dolor que escondí para protegerla, ni el secreto familiar que guardé con uñas y dientes durante décadas. Un secreto que ahora comenzaba a inquietarse, como si quisiera salir por fin a la luz. Me apoyé en la pared, respirando lentamente.
Sentí que algo en mí estaba despertando después de años dormido. Antes de seguir, déjame pedirte algo. Si te gustan historias como esta, suscríbete y deja tu me gusta. Así sabré que me apoyas y disfrutas de mis relatos. Ahora, continuemos. Me quedé un largo rato en el corredor, con aquella fotografía entre mis manos. La imagen estaba un poco descolorida, pero aún podía ver la luz en los ojos de mi hija cuando era pequeña. Yo solía decirle que ese brillo venía de su padre, aunque, en el fondo, siempre supe que esa frase guardaba más sombras que verdad. Pero no iba a pensar en eso ahora, no todavía. Encendí la luz del pasillo porque la tarde estaba nublada y la casa comenzaba a llenarse de ese silencio espeso que solo existe cuando alguien hace falta, o cuando alguien sobra, como mi hija insinuó. Carga. La palabra me pesó como si tuviera plomo dentro. Fui hasta el cuarto que antes era de ella, cuando era niña. Todavía guardo allí algunas cajas con recuerdos que nunca tuve valor suficiente para abrir por completo. No porque me dieran tristeza, sino porque me exigían un coraje que quizás ya no tenía. Sin embargo, algo dentro de mí, una mezcla de dignidad y dolor, me empujó a abrirlas. Dentro de la primera caja encontré una manta que yo misma tejí cuando ella nació. La acaricié con cuidado. Cada punto parecía contar una historia. La historia de una mujer sola, pero determinada. De una mujer mayor que cargó la vida entera de su hija entre los dedos y los silencios. Un nudo se formó en mi garganta. En la segunda caja encontré algo que me heló la sangre. Una carta vieja, amarillenta por el tiempo, pero aún perfectamente legible. La reconocí de inmediato. Su olor a papel guardado por años me devolvió a un capítulo de mi vida que siempre traté de sepultar. La tomé entre las manos. Mi corazón latía como si quisiera escapar. Entonces escuché el portón de la casa cerrarse. Mi hija volvía. Guardé rápidamente la carta en el bolsillo de mi delantal y salí del cuarto como si nada hubiera pasado. No quería que ella la viera. No todavía. Ese papel, ese pedazo de memoria, podría destruirla o salvarla. O ambas cosas. Mi hija entró a una sala falando pelo celular. Sí, mamá ya no tarda en irse. No, no quiero problemas. Solo necesito espacio. Se quedó en silencio un momento y luego agregó. Claro que es complicado vivir con ella. ¿Qué esperabas? Tiene 70 años. Sentí que el aire me faltaba, no por la edad que mencionó, sino por la forma en que lo dijo, como si yo fuera un mueble viejo que nadie sabe dónde poner. Me vio en la puerta y se apuró a terminar la llamada. Era una amiga, dijo, sin mirarme a los ojos. Asentí. No valía la pena discutir. Me limité a ir a la cocina a calentar agua, pues el frío estaba entrando por las paredes. Mientras el vapor se elevaba lentamente, apoyé las manos sobre la mesa, tratando de acalmar el temblor que comenzaba en mis dedos. Mi hija apareció en la cocina y, por primera vez en días, me miró directamente. Mamá, ¿podemos hablar? No supe si eso era un alivio o una señal de alerta. Me senté con cuidado y esperé. Ella respiró fundo antes de soltar lo que llevaba dentro. Siento que ya no puedo con todo. Me cuesta. Te quiero. Pero necesito vivir mi vida. No puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Sus palabras eran suaves, pero tenían bordes afilados. No te pido que estés pendiente de mí, respondí despacio. Solo te pido respeto. Ella bajó la mirada. No dijo nada. Yo la observé por un instante. Su rostro cansado, su expresión dura, su alma enredada en algo que yo aún no entendía. Fue entonces cuando comprendí que no era solo ingratitud. Había otra cosa, algo más profundo, algo que ella escondía y que la estaba consumiendo por dentro. Y fue en ese silencio incómodo que sentí el peso de la carta en mi bolsillo. Ese papel era parte de un secreto familiar que yo había guardado durante más de 30 años. Un secreto que explicaba muchas cosas, incluyendo el porqué de su resentimiento. Respiré hondo.
Sabía que pronto tendría que enfrentar esa verdad. ¿Por qué esconderla? Ya no protegía a nadie, pero todavía no. Aún no era el momento. Mi hija se levantó, murmuró un «ya vuelvo» y desapareció en el corredor. Cuando ouvi seus pasos se afastaren, tiré a carta do bolso y la sostení con firmeza. Pronto, susurré para mí misma. Muy pronto, todo esto saldrá a la luz. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la historia recién empezaba. Me quedé sola en la cocina, sosteniendo esa carta entre los dedos, como si fuera una pieza frágil de mi propia alma. La abrí despacio, con el cuidado de quien toca una herida antigua que nunca terminó de cerrar. El papel crujió, casi como un susurro del pasado tratando de despertar. La letra era inconfundible. Años habían pasado, pero yo reconocería esa caligrafía incluso en la oscuridad. La de mi madre, la abuela de mi hija. Mis ojos se humedecieron antes incluso de empezar a leer. Aquella mujer, aquella figura tan dura, tan silenciosa, tan llena de secretos, había sido la dueña de un dolor que ella me heredó sin pedir permiso. Y yo, sin querer, había continuado esa cadena. Me senté junto al fogón apagado, respirando hondo, intentando reunir fuerzas para enfrentar lo que venía. La carta decía: «Reina, si estás leyendo esto, significa que llegó la hora. Hay cosas que escondí para protegerte. Cosas que tu hija jamás debe saber, porque podrían destruirla». Mis manos temblaron. La voz de mi madre regresó a mi memoria, firme, cortante, casi cruel. Pero en esas líneas había miedo, un miedo que yo jamás le conocí. Continué leyendo. El hombre que tú crees que fue su padre, no lo fue. Al menos, no en el sentido en que tú siempre pensaste. Sentí un golpe seco en el pecho. La cocina pareció dar un giro leve. Me llevé una mano a la boca para ahogar el gemido que quiso escaparse. Era un secreto que yo conocía, pero que nunca tuve valor para enfrentar. Sí, yo sabía que el padre de mi hija guardaba sombras. Sabía que aquella noche, la noche en que ella fue concebida, no fue lo que me conté a mí misma durante años, pero leerlo, ver esa verdad escrita con tinta envejecida, fue como tocar el fuego con las manos desnudas. Él no era un buen hombre, reina. No te quería a ti, y mucho menos quería una hija, pero yo no podía permitir que cargara sola con la culpa de lo que él hizo. Un suspiro largo se escapó de mi pecho, como si al fin admitiera algo que siempre me dolió. La carta continuaba, cada palabra más pesada. Tu hija no debe saber quién fue él realmente. No debe conocer su historia. No debe entender de dónde viene el rencor que llevas en los ojos. Leí esa frase una y otra vez. El rencor que llevas en los ojos. ¿Era eso lo que mi hija veía en mí? ¿Ese era el peso que ella sentía? Mi silencio, mis miedos, mis secretos, ¿se habían transformado en la carga que ella decía que yo era? Me quedé mirando la carta como si pudiera responderme, pero el papel solo reposaba, inmóvil, guardando verdades que habían dormido demasiados años. Oí entonces pasos en el corredor. Rápidamente doblé la carta, la guardé dentro de mi delantal y me limpié los ojos con la manga. No quería que mi hija me viera frágil. Ya no. Ella entró a la cocina sin mirar alrededor. «Voy a salir otra vez, mamá. No tardes en dormirte». «¿Vuelves tarde?», pregunté con cautela. Ella se encogió de hombros. «No lo sé», y se dio la vuelta. Pero justo antes de salir, se detuvo en seco. No me miró, pero su voz salió quebrada. «Mamá, yo no sé qué me pasa. Siento rabia todo el tiempo. Siento que no tengo control de nada. Siento que cargar contigo es demasiado. Perdóname, pero es lo que siento». Sentí el corazón encogerse. Esa era la primera grieta, la primera vez que su dureza revelaba un dolor escondido. «Hija», murmuré con suavidad, «hay cosas que no sabes, cosas que oculté para protegerte. Quizás ha llegado la hora de hablar». Ella se tensó por completo.
No quiero hablar de nada, dijo cortante. No ahora. Y se marchó. La puerta se cerró. El eco de su partida quedó suspendido en el aire. Yo abrí de nuevo la carta. La sostuve con firmeza. Mi madre había dicho que ese secreto podía destruir a mi hija, pero yo empezaba a pensar que el silencio estaba haciendo un daño mucho mayor. Me quedé ahí, en medio de la cocina, viendo cómo la noche comenzaba a cubrir la casa como un manto frío. Y supe, con la certeza de una mujer marcada por el tiempo, que el día en que la verdad saliera a la luz, no habría vuelta atrás. Aquel anochecer, después de que mi hija salió, la casa quedó tan silenciosa que hasta mi respiración parecía hacer ruido. Caminé por el pasillo con la carta en las manos, sintiendo que cada paso me acercaba no solo a mi pasado, sino a un abismo que había evitado toda mi vida. Me detuve frente a mi cuarto. Abrí la puerta despacio. El olor a lavanda, a madera vieja y a tiempos mejores, me envolvió como un recordatorio de quién fui, de quién traté de ser, y de quién dejé de ser cuando decidí guardar aquel secreto. Me senté en la cama y extendí la carta sobre mis piernas. La luz tenue de la lámpara dibujaba sombras sobre el papel, como si las palabras todavía respiraran. Esto no era solo un recuerdo, era un espejo, uno donde me veía, y no me gustaba lo que veía, porque sí, yo había protegido a mi hija, pero también la había privado de la verdad. Y esa mentira silenciosa, esa historia incompleta, ese hueco, ahora la estaba devorando por dentro. La entendía más de lo que podía admitir. Mi hija cargaba una rabia que no sabía de dónde venía, una rabia sin nombre, una rabia heredada, aunque ella no lo supiera. Suspiré, dejando que mis dedos recorrieran las líneas escritas por mi madre. Ese hombre dejó una marca en ti, reina. La ves en tu forma de callar, en la manera en que te encoges cuando alguien levanta la voz, en las noches en que no puedes dormir. Mi garganta se cerró. No necesitaba leer más para recordar aquella noche, el miedo, la humillación, la sensación de que mi vida se quebraba, de que mi dignidad se arrancaba de raíz. Yo era joven, estaba sola. Tenía miedo de hablar y miedo de callar, y 9 meses después nació mi hija. Ella nunca supo, nunca imaginó que el hombre que le conté, aquel hombre bueno, trabajador, honesto, nunca existió. Yo inventé un padre para ella, un padre que jamás la habría querido, pero que en mis historias la amaba con ternura. Y ahora me pregunto, ¿fue un acto de amor o un acto de cobardía? Guardé la carta bajo la almohada, como si esconderla por unos minutos pudiera aliviar mi conciencia, aunque fuera apenas un segundo. Me levanté y fui hasta la sala. La luz de la calle se filtraba por la ventana, proyectando un rectángulo pálido sobre el piso. Me acerqué, apoyé una mano en el vidrio frío y dejé que mis pensamientos se mezclaran con la noche. Fue entonces cuando escuché un ruido en la entrada. La puerta se abrió despacio y mi hija entró. No viña con raiva, nem cansada, venía, quebrada. Tiña os olhos vermelhos, como si tivesse chorado durante todo o camino. ¿Estás bien?, pregunté, dando un paso hacia ella. Ella negó con la cabeza. Su labio tembló, pero no dijo nada. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Me acerqué despacio. Me senté a su lado. No la toqué. Aprendí que a veces la gente no quiere consuelo, solo quiere no sentirse sola. Mamá, susurró ella, sin levantar la cabeza. No sé qué me pasa. Siento como si algo me apretara el corazón desde hace años. Algo que no puedo nombrar. Mi pecho se apretó. Ella continuó. Siempre me esfuerzo. Intento ser fuerte, ser adulta, seguir adelante. Pero siento un vacío enorme, un enojo que aparece sin razón, y me odio por eso, y te lastimo, y... Se detuvo, respirando entrecortado.
y no sé por qué. Su voz era frágil, como la de una niña, y me di cuenta. Aquello no era egoísmo, era una herida heredada, una herida que yo había intentado esconder, pero que encontró la forma de salir a la superficie. Me incliné hacia ella y hablé con suavidad. Hija, hay cosas que no sabes de mí, cosas muy dolorosas. Quizás ahí está la raíz de lo que sientes. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué cosas? Y allí, en ese instante, mientras la noche abrazaba nuestra casa como un manto pesado, yo supe que ya no había vuelta atrás. El secreto estaba tocando la puerta, fuerte, exigiendo ser contado. Tomé aire. Mi corazón golpeaba como un tambor viejo, pero firme. Me preparé para decirle la verdad, pero justo cuando abrí la boca, alguien golpeó la puerta de la casa, un golpe seco, fuerte, urgente. Mi hija se enderezó, confundida. Yo me quedé paralizada, porque ese toque, ese golpe, yo lo reconocía. Era un fantasma del pasado, uno que yo creía enterrado, y su regreso significaba que la verdad ya no podía esperar. El golpe en la puerta resonó por toda la casa como un trueno encerrado entre cuatro paredes. Mi hija me miró con los ojos muy abiertos, esperando que yo dijera algo, que me moviera, que respirara, pero yo me quedé inmóvil, porque ese golpe, ese ritmo, yo lo conocía. Pasaron más de 30 años y aún así lo reconocí, como si el pasado hubiera venido a buscarme, tocando de nuevo con los nudillos que alguna vez me arrancaron la paz. «Mamá», susurró mi hija. «¿Quién es?» Tragué saliva. Mi boca estaba seca, mi corazón desbocado. La voz que intentaba salir no me obedecía. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte. Toc, toc, toc. Mi hija frunció el ceño. «Voy a abrir». «No», grité casi sin aire. Ella se detuvo, sorprendida por mi reacción. Nunca me había oído así. La tomé del brazo con cuidado, pero con la firmeza de quien sabe que ese momento no era uno cualquiera. «Déjame a mí». Ella asintió, aunque sus ojos estaban llenos de preguntas. Caminé lentamente hacia la puerta, cada paso hundiéndome en un pantano de recuerdos que luché toda mi vida por olvidar. Cuando llegué, apoyé la mano en la madera fría, inspiré profundo y abrí. La luz del corredor exterior entró primero, y luego él. Un hombre alto, de cabello gris, con un rostro duro, marcado por los años, pero con los mismos ojos que yo recordaba, oscuros, arrogantes, peligrosamente tranquilos. Por un instante, creí que mis piernas cederían. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «Reina», dijo él, pronunciando mi nombre con esa voz que siempre me había helado la sangre. «Necesito hablar contigo». Mi hija apareció a mis espaldas. «¿Quién es?», preguntó, desconfiada. Yo quería responder, quería decir algo, negarlo, cerrarle la puerta en la cara, pero mi lengua parecía hecha de piedra. Él no apartó la vista de mí cuando respondió. «Soy un viejo conocido de tu madre». La forma en que lo dijo, la calma peligrosa que escondía, todo en él era una advertencia. Mi hija cruzó los brazos. «¿Y qué quiere de ella a estas horas?». Él desvió por primera vez la mirada hacia ella. La observó con demasiada atención. Solo hablar. Ese solo hablar me atravesó como un filo helado. Era la misma frase que usó aquel día, tantos años atrás, cuando me arrinconó, cuando me quitó la dignidad, cuando destruyó todo lo que yo era. Mi hija dio un paso hacia adelante, valiente, protectora, como si sintiera que algo no estaba bien. «Si tiene algo que decir, dígalo aquí». Él se humedeció los labios, y entonces dijo algo que me dejó sin aire. «Vine porque creo que ella merece saber la verdad». Mi hija me miró de inmediato. «¿La verdad sobre qué?». Yo cerré los ojos. La carta en mi bolsillo parecía arder. Él continuó. «Sobre su padre». El silencio se volvió espeso, doloroso, imposible de sostener. Mi hija retrocedió un paso, confundida. «¿Mi padre?».
Pero mi padre murió antes de que yo naciera. Él soltó una leve risa, seca, casi burlona. Eso fue lo que te contaron. Mis manos comenzaron a temblar. No quería que este hombre fuera quien destruyera lo poco que quedaba entre nosotras. Yo debía ser la que hablara. Yo debía contarle la verdad. Ya basta, dije, reuniendo una fuerza que no sabía que tenía. Entra. Mi hija se volvió hacia mí, atónita. ¿Lo vas a dejar entrar? ¿A un desconocido? No es un desconocido, respondí con voz rota. Él sonrió apenas, una sonrisa corta, como un triunfo pequeño. Entró en la casa. El aire pareció volverse más frío. Mi hija y yo nos sentamos en la sala. Él permaneció de pie, como si dominara el terreno. Por un largo momento no dijo nada. Solo nos miró, primero a mí, luego a ella, y entonces pronunció las palabras que yo temía desde hace 3 décadas. Tu padre no murió. Tu padre soy yo. El mundo se detuvo. La sangre dejó de circular en mis manos. Mi hija abrió los ojos como si se los arrancaran desde dentro. No, susurró ella, no puede ser. Y él, impasible, añadió, y hay cosas que tu madre nunca te contó. Mi hija me miró con horror, con traición, con miedo, y yo supe que mi silencio, finalmente, había estallado. El silencio después de esas palabras fue tan denso que casi pude escucharlo romperse dentro de mí. Mi hija me miraba como si acabara de descubrir que toda su vida había sido construida sobre arena. ¿Qué está diciendo este hombre?, balbuceó con la voz temblorosa. Mamá, ¿es verdad? Sentí que mis labios se movían, pero al principio no salió sonido alguno. El peso de mi pasado se me atoró en la garganta. El hombre, ese hombre que se atrevía a llamarse padre, se acomodó en la silla como si estuviera en su propia casa. Estaba demasiado tranquilo, demasiado seguro del dolor que estaba causando. «Te lo preguntó a ti», dijo él, mirándome con una frialdad conocida. «Contéstale, reina». Tragué saliva, mis manos estaban heladas. «Sí», susurré al fin, «lo que dijo es verdad. Él es tu padre biológico». El aire salió del pecho de mi hija como si se lo hubieran arrancado de un tirón. Se llevó la mano a la boca, los ojos muy abiertos. «No», murmuró. «Mi padre. Tú siempre dijiste que había muerto antes de que yo naciera. Que era un buen hombre. Que me habría querido mucho». Cada palabra era una cuchillada directa a mi memoria. «Eso fue lo que ella quiso que creyeras», intervino él, con una sonrisa amarga. «Una bonita historia para dormir tranquila». «Cállate», solté con más fuerza de la que pensaba que me quedaba. Mi hija se volvió hacia mí, con el rostro quebrado. «¿Es cierto, mamá? ¿Me mentiste? ¿Toda la vida?» Yo la miré y sentí una mezcla de vergüenza y dolor. Yo era una mujer mayor que había pasado años cargando un secreto familiar como una cadena atada al cuello. Esa era mi historia de vida. Y ahora, ese secreto se estaba deshaciendo ante los ojos de la única persona que yo quería proteger. «Lo hice para cuidarte», dije, casi en un susurro, «para que no crecieras con la sombra de este hombre encima de ti». Él rió sin humor. «Qué dramática sigues siendo, reina. Nunca aceptaste tu parte». Mi hija apretó los puños. «¿Mi parte en qué?», preguntó. «¿Qué fue lo que pasó realmente?» Sentí que la habitación se encogía. Él habló antes de que yo pudiera hacerlo. «Lo que pasó», dijo, con un tono cruelmente sereno, «es que tu madre nunca quiso admitir que tú existes por una noche que ella siempre llamó un error». Mi estómago se cerró. Mi corazón golpeó con fuerza. «No te atrevas», murmuré. Mi hija lo miraba, paralizada. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, casi sin voz. Él se inclinó hacia adelante. «Tu madre y yo no éramos una pareja, ni un matrimonio perfecto como te contó», escupió. «No fue una historia de amor. Fue una noche en la que yo tomé lo que quise, y ella nunca lo perdonó».
Mi hija tardó unos segundos en entender, y cuando entendió, se le borró el color del rostro. «Mamá», susurró despacio, «¿él te hizo daño?». Yo cerré los ojos, no pude pronunciar la palabra, pero asentí. Una lágrima gruesa rodó por la mejilla de mi hija. «Dios mío», susurró, «¿por qué cargaste con eso sola?». Mis ojos también se llenaron de lágrimas, pero me negué a dejar que ese hombre me viera derrumbarme. «Porque tenía miedo», confesé. «Miedo de que me culparas, miedo de que me miraras con los mismos ojos con los que lo estás mirando ahora a él. Miedo de que pensaras que tú eras solo el resultado de algo sucio». Mi hija negó con la cabeza, llorando. «Yo no soy algo sucio», dijo, con la voz quebrada. «Yo no soy su error». Lo miró directamente. «Yo no soy tuya», le dijo, con una fuerza que me sorprendió. «No eres mi padre. Solo eres el hombre que le hizo daño a mi madre». Él apretó la mandíbula, incómodo por primera vez. «Te guste o no, llevas mi sangre». «Llevo la sangre de mi madre», respondió ella. «La de una mujer que me crió sola, que luchó, que trabajó, que se quedó en esta casa cuando todos la abandonaron. Si tengo algo de ti, será solo para demostrar que soy lo contrario de lo que tú fuiste». Sentí un nudo en la garganta. En ese momento, vi en ella algo que me devolvió un poco de esperanza, la fuerza interior que eu tanto deseé que él la encontrara. Él se levantó, molesto. «Ya dije lo que tenía que decir. Lo demás, arréglense ustedes». Se encaminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró hacia mí. «Tu silencio fue el que la destruyó», dijo. «No yo». Y se fue. La puerta se cerró. El ruido del cerrojo sonó como un punto final. Mi hija se dejó caer en el sofá, hundiéndose entre sollozos. Yo me senté a su lado, con cuidado, sin atreverme a tocarla. Por primera vez en muchos años, sentí que la soledad no solo era mía. Ahora, era de las dos. Y en medio de esa noche pesada, supe que lo peor no era lo que él había dicho. Lo peor era lo que aún faltaba por confesar. Nos quedamos largo rato en silencio. Solo se escuchaban los sollozos ahogados de mi hija y el tic-tac del reloj en la pared. Ese reloj llevaba décadas en mi casa, marcando cada segundo de una vida llena de heridas escondidas. «Mamá», dijo ella al fin, con la voz ronca, «¿por qué nunca me contaste nada? ¿Por qué me dejaste crecer con una mentira?». Yo respiré hondo. Sentía mis años encima, no en el cuerpo, sino en el alma. «Porque tenía miedo de perderte», respondí. «Tenía miedo de que me vieras como una mujer débil, o peor, como una culpable». Ella se secó las lágrimas con brusquedad. «¿Culpable de qué? Tú fuiste la víctima, no él». Bajé la mirada. Había algo más, algo que él había insinuado antes de irse. Algo que yo siempre escondí, incluso de mí misma. «No fui solo víctima», dije, con dificultad. «También tomé decisiones. Decisiones que te afectaron desde antes de que pudieras entender». Mi hija frunció el ceño. «¿Qué decisiones?». Mis manos comenzaron a temblar. Recordar ese capítulo de mi historia de vida era como abrir una herida que nunca cicatrizó. «Cuando naciste», comencé, «mi madre, tu abuela, dijo que eras una vergüenza para la familia. Dijo que yo no podría criarte sola, que tu presencia recordaría para siempre lo que aquel hombre me hizo». Mi hija me miró con horror. «¿Y qué quería que hicieras?». Tragué saliva. «Quería que te entregara», susurré. Había una pareja, gente con dinero, sin hijos. Todo estaba arreglado. Tu abuela decía que ellos podrían darte una vida mejor, lejos de la sombra de lo que pasó. Mi hija llevó la mano al pecho. «¿Entregarme?», repitió, como si la palabra le doliera en la boca. Asentí lentamente. «Tenían tus cosas listas. Tu abuela había preparado una maleta pequeña. Había hablado con esa familia. Yo te miraba en la cuna y sentía que me arrancaban el corazón». Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista. «La noche antes de que vinieran por ti», proseguí,
Yo no dormí. Caminé por toda la casa. Te cargué en brazos. Te canté bajito. Sentía que no podía respirar con solo imaginar que te ibas a ir para siempre. Y entonces tomé una decisión. Mi hija estaba inmóvil, con los ojos fijos en mí. ¿Qué hiciste? Huí, dije, dejando salir por fin esa parte de mi secreto. Te envolví en una manta, agarré una bolsa con lo poco que tenía y salí de la casa de mi madre en plena madrugada. Caminé hasta la terminal y tomé el primer autobús que pude pagar. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no iba a soltarte. Una lágrima rodó por la cara de mi hija. ¿Dejaste todo por mí? Asentí. Dejé mi casa, dejé a mi madre, dejé el pueblo, dejé mi nombre verdadero por un tiempo. Trabajé en lo que fuera. Dormimos en cuartos prestados, en una pensión barata, en casas de gente que casi no recuerdo. Pasé hambre, pasé frío, pero nunca te solté. Mi voz se quebró. Yo fui una mujer joven con miedo, continué, pero también fui una mujer valiente. No sabía cómo, pero sabía que tenía que quedarme contigo. Por eso inventé otro padre, otra historia. Quería que tuvieras al menos un recuerdo limpio, aunque fuera falso. Mi hija comenzó a llorar otra vez, pero esta vez era distinto. Sus lágrimas tenían otra textura. No era solo rabia, era algo más profundo. Se acercó a mí, lentamente, como si tuviera miedo de quebrarme. «Mamá», susurró, «toda mi vida te sentí encima, cerca, presente, y aún así yo decía que eras una carga. Te gritaba, te hacía a un lado, y ahora descubro que la única que nunca me soltó fuiste tú». Tomó mi mano entre las suyas. Sus dedos estaban tibios, firmes. «Perdóname», dijo, quebrándose. «Perdóname por haberte llamado carga, cuando la única carga que llevabas era la de protegerme». Yo no pude contener el llanto. «No tienes que pedirme perdón», respondí. «Tú también cargaste algo que no entendías. Toda esa rabia no era tuya, era una sombra que venía de antes, de él, de mi miedo, de nuestro silencio. Nos quedamos así, mano con mano, madre e hija, dos mujeres heridas intentando reconocerse. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que aquella soledad que respiraba en mi casa comenzaba a moverse. No desaparecía, pero se hacía más ligera. Y en medio de ese abrazo silencioso, entendí algo. Mi vida no había sido solo dolor. Había sido también resistencia, redención lenta, una larga búsqueda de esperanza. Y tal vez el resto de nuestra historia todavía estaba por escribirse. Pasamos largos minutos en silencio, con las manos entrelazadas, como si después de tantos años finalmente estuviéramos respirando el mismo aire. Pero aunque la verdad había salido a la luz, una sensación inquietante permanecía en mi pecho, una sombra que no se marchaba. Porque aquel hombre, aunque se hubiera ido, había dejado algo más que palabras. Había despertado un miedo antiguo, un miedo que conocía demasiado bien. Mi hija, secándose las lágrimas, me miró con una expresión más suave. «Mamá, no sé qué hacer con todo esto», admitió. «Siento rabia, tristeza, y al mismo tiempo siento que ahora entiendo muchas cosas de mí misma». Yo acaricié su mano, despacio. «No tienes que entenderlo todo hoy», le dije. «Llevo más de 30 años intentando hacerlo, y todavía me duele». Ella asintió, respirando hondo, como si cada palabra la desarmara y la reconstruyera a la vez. «¿Y ahora qué?», preguntó con una voz más pequeña. «¿Él puede regresar?». Una punzada de miedo atravesó mi pecho. «No lo sé», confesé. «Pero si regresara, ya no te encontrarás sola. Yo todavía estoy aquí, y tú ya no eres la niña que yo intenté proteger del mundo. Eres una mujer fuerte». Ella bajó la mirada, como si esas palabras le pesaran. «Yo no me siento fuerte», murmuró. «La fuerza no siempre se siente», respondí. «A veces solo se demuestra. Y tú lo hiciste cuando te pusiste frente a él y le cerraste la puerta». Ella suspiró. «Lo hice porque te vi temblar, mamá.
Nunca te había visto así. Su frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba, porque, en efecto, yo había temblado, no por él, sino por lo que significaba su presencia, por lo que aún faltaba por decir. De pronto, mi hija se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, con los brazos cruzados. «Mamá, yo necesito saber algo más», dijo de pronto, deteniéndose frente a mí. «Necesito saber si él tiene algún derecho sobre mí, si puede reclamar algo, si puede volver, si...». Yo me levanté también, aunque mis piernas sentían el peso de mis años. «No tiene ningún derecho», aseguré con firmeza. «Tú no eres una deuda, no eres una carga. Y sobre todo, no eres un trofeo que él pueda intentar recuperar». Mi hija tragó saliva, como si aquella frase la atravesara. «¿Y legalmente?», insistió. Mi corazón dio un vuelco, porque ese era precisamente el temor que yo venía escondiendo. Yo sabía algo que nunca tuve valor de admitir, algo que podía cambiarlo todo otra vez. Tomé aire. «Hay algo más que necesito decirte», comencé, sintiendo cómo la voz se me quebraba. «Algo que me he callado todos estos años, porque pensé que lo mejor era enterrarlo». Mi hija se tensó. «¿Algo más?», preguntó. «¿Qué más puede haber?». Me senté despacio. Mis manos estaban sudorosas, como si mis propios recuerdos quisieran escaparse. «Cuando huimos, cuando te llevé conmigo, no solo dejé atrás a mi madre y a ese hombre», dije, tragando el nudo en mi garganta. «También dejé algo más, un documento». Mi hija frunció el ceño. «¿Un documento?», asentí. «Tu partida de nacimiento original, la que tenía su nombre, la que él firmó». Mi hija se cubrió la boca con las manos. «¿Él me reconoció?». Bajé la mirada. «Sí», susurré. Aunque no quiso hacerlo por amor. Lo hizo porque mi madre se lo exigió, para que yo no me atreviera a alejarme, para que él tuviera poder sobre mí, sobre ti». La habitación pareció encogerse. «Cuando huimos», continué, «tomé solo lo necesario, dinero, ropa, lo poco que junté en secreto. Pero ese documento, no tuve tiempo de buscarlo. Se quedó allá». Mi hija se dejó caer en el sofá, abrumada. «Entonces, él tiene pruebas legales de que es mi padre». Yo asentí. Ella se llevó las manos al cabello, desesperada. «Mamá, ¿qué pasa si él quiere hacer algo? Si quiere entrar en mi vida, si reclama un derecho que no quiero que tenga». Me senté a su lado. «Por eso guardé silencio tanto tiempo», confesé. «Por eso viví con miedo. Porque yo también temía que un día regresara, que te buscara, que te reclamara como si fueras suya». Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Pero no voy a dejar que eso pase. No ahora, no después de todo lo que vivimos. Si él vuelve a acercarse, tendrá que pasar sobre mí». Mi hija, con la respiración entrecortada, me miró como si acabara de ver un lado de mí que había olvidado. «Mamá, yo no sabía que habías vivido con tanto miedo». Toqué su mejilla suavemente. «He vivido con miedo, sí, pero también con amor. Y por ese amor te salvé una vez, y lo haré de nuevo si es necesario». Mi hija cerró los ojos, apoyando la frente en mi hombro. «Yo tampoco voy a dejar que él vuelva a lastimarte», susurró. «Esta vez te voy a proteger yo a ti». Y allí, en medio de la noche, madre e hija se abrazaron no como dos vidas rotas, sino como dos fuerzas que al fin se encontraban. Pero mientras la abrazaba, una idea me atravesó como un rayo. Si él regresó después de tanto tiempo, no era solo para decir la verdad. Había algo más, algo que aún no había revelado, y ese pensamiento me heló la sangre. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en la cama, con la espalda recta, los ojos abiertos en la oscuridad y el corazón latiendo con un ritmo que no reconocía. No era miedo, era advertencia. Sentía, en lo más profundo de mi pecho, que el regreso de ese hombre no había sido casual.
Nadie arrastra un secreto durante 30 años, para aparecer de repente solo a contar la verdad. Había algo más, algo que no había dicho. A la mañana siguiente, al escuchar a mi hija moviéndose en la cocina, me levanté. Ella estaba preparando café, con el gesto cansado pero firme. «Mamá», dijo sin volverse, «no quiero que estés sola hoy». Acaricié su hombro con suavidad. «Estoy bien, hija. No voy a romperme». Ella suspiró, volteando hacia mí. «No, pero estás temblando por dentro. Yo también». Nos sentamos a la mesa. El aroma del café recién hecho llenó la cocina, pero no logró calentar la tensión que flotaba en el aire. Mi hija entrelazó los dedos, nerviosa. «He estado pensando», dijo. «¿Y si él vuelve? ¿Y si no se conformó con lo que dijo anoche?». Mi corazón se aceleró. Justo esa misma pregunta llevaba horas quemándome por dentro. «No volvió solo para hablar», respondí finalmente. «Estoy segura». Mi hija frunció el ceño. «¿Qué crees que quiere?». Tragué saliva. Me costaba decirlo en voz alta, como si al pronunciarlo el peligro tomara forma. «Yo creo que quiere algo tuyo». Ella se quedó inmóvil. «¿Algo mío? ¿Cómo qué?». «No lo sé», confesé. Pero cuando te miró, hubo algo en sus ojos que me heló, como si no te viera como una hija, sino como una oportunidad. Mi hija se estremeció. ¿Una oportunidad de qué? Bajé la mirada. De poder, de control, de dinero, de venganza. No lo sé, hija, pero ese hombre nunca hace nada sin un motivo. Y si regresó ahora, es porque algo cambió en su vida. Ella tragó saliva. ¿Y si está enfermo?, preguntó. ¿Y si busca algo legal? Mi pecho se tensó ante esa palabra. Legal, algo casi olvidado, pero que yo temía desde que confesé lo de su nacimiento. «Si tiene tu acta original», susurré, «podría intentar cualquier cosa. Incluso reclamarte como familia». Mi hija golpeó la mesa con los puños cerrados. «No soy su familia, no quiero nada de él». La observé. En sus ojos había un fuego que no le conocía, un fuego que venía de la mezcla de dolor, rabia y dignidad. «No eres suya», le dije, «pero él cree que sí». Un silencio denso se instaló entre nosotras. Solo se escuchaba el sonido del reloj marcando los minutos, como si nos advirtiera que algo se acercaba. De pronto, mi hija se llevó las manos a la cabeza. «Mamá, ¿y si él quiere denunciarte?». Sentí un golpe en el pecho. «¿Denunciarme?». «Por haberme llevado contigo, por haber huido», dijo ella, con la voz casi quebrada. «¿Y si quiere venganza después de tantos años?». Mis manos comenzaron a temblar sobre la mesa. Nunca había pensado en esa posibilidad, pero era real, tan real como el hombre que había tocado nuestra puerta. «No sé qué hará», susurré, sintiendo el miedo recorrerme. «Pero sé una cosa, no voy a dejar que te lastime. Ya lo hizo una vez, cuando ni siquiera habías nacido. No lo hará de nuevo». Mi hija me miró y por un instante sus ojos reflejaron a la niña que alguna vez sostuve en brazos. «No vas a enfrentarlo sola», dijo con firmeza. «Si él regresa, lo enfrentaré yo». Un temblor me recorrió. No quería que ella cargara con mi historia, pero ya era tarde. La verdad nos había alcanzado a las dos. Y justo cuando iba a responder, escuchamos un sonido en la calle. Un motor que se detuvo frente a la casa, una puerta del vehículo que se cerró. Mi hija y yo nos miramos al mismo tiempo. Sin decir una palabra, ambas supimos quién podía ser. Un escalofrío me recorrió la espalda. Él había vuelto. El sonido del motor apagándose frente a la casa me atravesó como una corriente fría. Mi hija se levantó primero, con los hombros tensos y la respiración entrecortada. «Mamá, no abras la puerta hasta que yo lo diga», susurró, sin quitar los ojos de la ventana. Yo asentí. Mis manos temblaban como en los peores días de mi pasado. Unos pasos pesados se acercaron. No era el andar de un desconocido. Era el de alguien que creía tener derecho a entrar. Tocaron la puerta. Una vez, firme, sin prisa, sin miedo.
Mi hija apretó los dientes. Yo abro, dijo, con una determinación que me sorprendió y me asustó al mismo tiempo. Antes de que pudiera detenerla, ya había girado la perilla. Él estaba allí, la misma presencia oscura, los mismos ojos fríos, pero esta vez había algo distinto. Su mirada era calculadora, casi codiciosa. «Vengo a hablar», dijo sin saludo. «No me voy hasta hacerlo». Mi hija se interpuso entre él y la entrada, bloqueando el paso. «Habla desde allí. No vas a entrar». Él sonrió, esa sonrisa torcida que siempre escondía veneno. «Muy bien», murmuró. «Hablemos aquí mismo, entonces». Me miró a mí. «Reina, necesito tu ayuda». Aquellas palabras me helaron. Ese hombre, pidiendo ayuda. «¿Ayuda?», preguntó mi hija, con ironía. «Después de lo que hiciste, tienes la cara de pedir algo». Él bajó ligeramente la cabeza. Por primera vez, la máscara de soberbia se agrietó. «Estoy enfermo», confesó. «Muy enfermo. Y los médicos dicen que necesito un familiar directo para ciertos trámites, para ciertas opciones». Y entonces entendimos. No había venido por verdad, ni por culpa, ni por reparar nada. Había venido por utilidad, por conveniencia, por supervivencia. «No», respondió mi hija de inmediato. «No voy a servirte de nada. No voy a darte nada. No voy a ser parte de tu vida, ni de tu muerte». Él frunció el ceño. «Eres mi hija», insistió. «Tienes una obligación». Ella rió sin alegría. «No, usted nunca fue mi padre. Mi única familia está detrás de mí», dijo, señalándome. Y si vino a buscar compasión, llegó a la casa equivocada. Intentó acercarse, pero mi hija dio un paso adelante, firme. «Si vuelve a tocar esta puerta», advirtió, «iremos a la policía. Y si intenta acercarse a mi madre, ni siquiera imagina lo que soy capaz de hacer». Por primera vez, él retrocedió. El poder se le escapó del rostro, la derrota se le marcó en los ojos. Me miró una última vez. «Esto no termina aquí». «Sí», interrumpió mi hija. «Aquí termina». Y cerró la puerta en su cara. El golpe seco resonó por toda la casa, y con él, una historia de 30 años finalmente se cerró. Mi hija se volvió hacia mí con lágrimas que no había dejado caer antes. «Mamá, ya no estás sola. Nunca más». La abracé con toda la fuerza que mis años me permitían, y por primera vez sentimos paz. Si esta historia te conmovió, suscríbete y deja tu me gusta. Seguiré compartiendo historias de mujeres que encontraron su voz, cuando todos creían que ya era tarde. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Me emociona saber hasta dónde llegan nuestras voces.